Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dualoc. Seguimos aquí en la serie. Este sería el capítulo 16, si la memoria no me falla. Y he entrado aquí en las ruinas Sosiego, creo que es. Vamos a ver. Estaba aquí leveleando, buscando objetos, ya sabéis. Y de repente, ruinas Sosiego. He empezado a grabar esta intro, pero de repente no... he encontrado un Pokémon. Yo pensaba que no iba a ver, pero bueno. He luchado contra un entrenador, pero lo había grabado, pero bueno. Este no era, este no quiere pelear. Me ha salido un Spoink. Y he tenido que salir porque... Porque si no el OBS se me falla, tío. Si no... O sea, si me puedo grabar con el OBS, con el juego abierto... Vale, sí, son los mismos. Vamos a sacar a Culebrilla. Si pongo de repente ahora el OBS, se me pone la pantalla en blanco y se me raya. Terremoto, ¿eh? Ahora me saca un Burmy y luego un Hirachi. Así vamos a sacar a Ponita porque encima a Flota no. A Bonita, tío. Tiene hoja afilada este Burmy, ¿eh? Esta es la repetición del combate de antes, así. Entonces ya veis, estoy leveleando, no llevo mucho, pero bueno. Las ruinas, eso se me olvidó. Se me olvidó mirarlo. Este es el principio del capítulo. Y luego tendréis la continuación del capítulo 16. Ahí, lo que quiero es capturar un Pokémon. Lo justo sería que me volviera a salir Spoink, pero bueno. Porque Grumpig es un buen Pokémon. Así bajamos por aquí. ¿Qué hay algo o no? Creo que ha sido aquí donde me ha salido, así que... No tengo repelentes ni nada, así que voy a estar así hasta que me salga. Ya sabéis, voy a dejar un like. Y primer Pokémon de ruta, que es... ¡Croagunk! ¡Vámonos! Croagunk es muy buen Pokémon. Con anticipación, ¿eh? Lucha a veneno, creo que un bomba huevo no le mata, ¿eh? Cago en la puta, tío. Empezamos faileando. Nada, ahora volvemos. Volveremos ya cuando esté Staravia para evolucionar. Hasta ahora. Pues muy buena, chavales. Ya estamos aquí en Ciudad Rocabelo. Ya he terminado de levelear. Antes de nada deciros que no me ha dado tiempo a levelear mucho. Casi me atraganto. Los he dejado todos más o menos al 29-31. Porque la verdad no quiero que sea muy fácil. O sea, si vamos a nivel 35, tío. A nivel 35, ¿cuántos serán los niveles que podíamos pasar? Eran 3, ¿no? Creo, bueno. Espérate. ¿Cuántos serán los niveles? Ahora me habéis pillado. Vale, nos podíamos pasar en 3 niveles. Vale, digo, a ver si le he cagado. Que 5 son muchos. En otro gimnasio, digo. Pero vale, están al 32, así que bueno. Vamos a luchar contra todo el mundo para levelear lo máximo posible. Pero es que luego el siguiente está al 37. Y si nos ponemos ahora al 35 y luchamos con la gente y queda el evento del equipo Galaxia y algo más, se nos va a ir. Así que ahí también quería que fuera algo más entretenido, coño. Este gimnasio no me acuerdo ni idea de cómo iba. Espérate. Este creo que se empujaba así, ¿no? Vale, sí. Ahí, destroza las estas. A ver si se puede poner... No, no se puede poner más rápido el juego. Vale, y luchamos contra este. Que si quisiera lo podía evitar, pero bueno. Es random, así que no va a ser tipo lucha. Los que estáis viendo este vídeo podéis... Si os gusta la serie de Pokémon, si os está gustando, podéis suscribiros, oye. Os invito. No hacía falta que os invitara, pero bueno. Por si queréis verme aquí todos los días jugando un poquillo. Ahora es agua tierra, así que vamos a hacer brazo pincho con Shiftry. Y vale, es muy eficaz, vale. Tirogue. Vale, pues contra Tirogue... Angry Bird. Y golpeo. Tenemos un equipazo, ¿eh? Espero no perder... A ver, no pasaría nada por perder una vida, pero no es el plan, ¿sabéis? Wobbuffet.
Pues vamos a seguir con Angry Birds, a seguir leveleando. Ahora esto no suena un problema, pero luego cuando el... Uf. Ojo, imitación. Somos más rápidos y le matamos. Menos mal que ya me estaba rayando, subiéndose el ataque tanto. Y no sacaba a Hunter, que es el que más defensa tiene, y ya está. Vale. Momento bien. ¿Y ahora qué hacemos? Uf, esto sí que no recuerdo nada, Vale. Podemos ir por aquí, ¿no? Sí, podemos ir por aquí. Disculpad si faileo un poco, pero... Es que este gimnasio no me acuerdo mucho. Hoy vamos a luchar sí o sí contra el líder, Ya lo digo yo. Vale, destrozamos eso. Vamos a luchar contra ese también. Y antes de ir al líder, curaremos, Eso lo podéis tener claro. ¿Vas a ver mi puñetazo por valor? ¡Ya, valor! Tú se le va la pinza a los de este gimnasio, 3 Pokémon, Karateka Killian, Aself. Estamos con los legendarios. Fueguín. Vamos a tirar de onda ígnea. Sería que Shifty aprendió un ataque tipo siniestro, tío. Descanso. Colmillo ígneo. Y otro colmillo ígneo. Él la quería descansar, pues ya está. La apetecía alargar su sufrimiento. 1125 de experiencia, Mismagius. ¿Veis por qué me gustaría tener alguien de tipo siniestro? Vamos con flota. Uf, está besando mis Deabus, A mí me confío un poco. Reserva. Vale, de momento está siendo fácil, la verdad. Ya se nos complicará cuando la Liga Pokémon ya será mucho más jodido. Mewtwo. Lo mismo no hay que esperar a la Liga Pokémon. Vamos a sacar a rojo. Le sacamos 6 niveles, Paz mental. No. Uf, crítico. Qué rico el crítico, chaval. Y ese Mewtwo para su casa, chaval. Al carrer, Mewtwo. Un poquito al carrer, ¿no? ¿Cuánto llevo ya? Estoy grabando, ¿no? Sí, vale, 4 minutillos. 4 minutos más. Llevaré 6 en total. Vosotros estaréis viendo lo otro. Ah, vale, por aquí no podemos ir. Vale, pues vamos por aquí, por aquí. Y vamos por acá. Esto para aquí, muy bien. Y otra vez lo podemos empujar, ¿no? Vale, solo queda empujar eso. Vale, creo que sé cómo ver más o menos. No sé si esto lo estoy haciendo bien, pero bueno. Vas a ver mi no sé qué. No quiero verte nada, karateka. Hopip. Pero vale, fue bien, va. Perfecto. Colmillo y grip a tu casa. Viendo pasar un poco rápido los combates, pero bueno. Machoque. Cambia Pokémon, vamos con Angry Bird. Uf. No le he peleado, sigo con el mismo equipo, de momento voy bien. O sea, no encuentro un Pokémon que diga yo, un Snorlax o un Gastly. Si lo cambiaría por tal vez Floatzel, que es el que menos seguridad me da. Me da más seguridad Huntail. Ahora mismo, a la larga seguramente sea Floatzel, pero... Vale, creo que hemos ganado ya todos los entrenadores. A ver si hemos ganado todos los entrenadores así, voy a ir singular. Que recuerdo lo que pasó en el último gimnasio y no me hizo mucha gracia. Vale. Esto no se puede mover, pero vale, luchamos contra este. Y ahora intentamos tirar todas las ruedas. Voy a ver un poco de agua. Va a ser mis puñetazos por lágrimas. Entonces se le va la cabeza. Eres su sano juicio, tío. Se te puede decir, ya, lágrimas, tío. Wormadam. ¿Pues fue aquí? Pues nada, si me lo quieres poner así de fácil. ¿Qué? Una valla, ¿no? Que le refuerza los ataques de tipo fuego, ¿verdad? ¿Cerdito? Mega cuerno, no me quita mucho, ¿no? Vale, tengo restos y de un golpe aéreo muere. Vale, le matamos. No voy a ir a curar, Así está bien. Si estará bien no evoluciona hoy, evolucionará mañana. Porque es a nivel 34. Como tampoco he querido levelear mucho, pues nada. Es que si no... No, jodas. Joder, lo siento, que me equivoco. No, pero oye, ya poco... Tío, que no le he dado. Poco a poco me voy soltando más en los vídeos. También creo que es importante eso.
Antes... Uy, perdón. Estaba mirando el volumen. Vale, aquí. Aquí. Y aquí. No. Tío, ¿cómo puedo fallar estas mierdas, tío? Hay que romper este. Y este... Vale, este sé cómo es. Joder, ¿en serio? ¿Tengo que dar toda la vuelta, tío? Chúpame el pie, tío. Tengo que ir por aquí. ¿No puedo? Entonces, ¿cómo? A ver, creo que no está desbloqueado aún. La verdad, estas escaleras no sé para qué sirven. Pero para algo tienen que servir. Vale, a ver. Entonces, ¿este? ¿Cómo hago? Vale, primero tengo que romper este, ¿no? Pero las ruedas esas están a la misma altura. No, no. Verás. No, no lo están. Supongo que empujando pues se romperán, ¿no? Joder, la madre que me parió, lo acabo de ver. Disculpad. Comentando pues me pongo nervioso, pero estas cosas de normal se me dan bien, lo prometo. Y ahora este para aquí. Tiene que ir con carrerilla. Ah, vale, tiene que ser por aquí arriba. Y tampoco en mi PC se ve muy bien. Este se va para este. Ahora lo rompe. Joder, macho. Media vida estoy tardando aquí, tío. Ay, esta tarde... Bueno, no, habré subido el vídeo antes. Tendréis el vídeo de Zaha, quería decir. No me lo pedisteis, así que bueno, no me cuesta nada traeroslo ya que lo hice yo. Vale, este va para ahora para el fondo. Adiós, adiós. Y ahora vamos para allá para empujarlo. Vamos, rápido. Me estoy pasando media vida en el gimnasio, tío. ¿Cuánto llevo ya? Bueno, 10 minutillos en el gimnasio, tampoco está tan mal. Vale, esto se rompe ahora. Vale. Esto lo hemos avanzado y ahora esto. Vale, vale, vale. Y ahora esto se puede ir para la derecha, dime que sí, ¿no? Que no tengo que darte la vuelta. Vale, perfecto. Uf. Vale, y luego podremos salir por ahí, así, perfecto. Vamos a luchar contra esa mujer. Y vamos a darle. Hola, encantada de conocerte. Soy Brega, la líder de este gimnasio. Brega, ¿eh? No sabía decirte que la fortaleza ni por qué he llegado a convertirme en líder, aunque lo hago lo mejor que puedo. ¿Lo vas allá? Para mí los combates son cosas serias. Cuando quieras, empezamos. Uf, Brega. 13 minutos llevamos ya, ¿eh? Sí. Tres Pokémon, vale. Este no me va a pasar rápido. Wallrain. Agua, hielo. Va a tener un ataque tipo agua, tío. Machoque. Machote es lo mejor. Machoque y machote, ¿eh? ¿Veis el juego de palabras ahí? Venga, dale. Refugio. Uf, pues empieza a subir la defensa. ¿Y qué vas? Ah, que tiene impulso. Tajo cruzado. Fogonazo, ¿eh? ¿Qué ataque es ese? ¿De qué tipo es? Aguántalo. No, tío. Y le quita justo 2 veces más de la mitad, tío. No le va a matar, ¿no? Y se está subiendo la velocidad. Vale, tiene restos. Tiene restos. Perfecto. Uf, vaya milagro, tío. Vaya milagro, chaval. Y normal que tiene restos, tú. Lo tiene que aguantar, machote. Machote, machote. Vale, 9 pesos. ¿Me baja la defensa especial mucho? Dale, vamos. Y le mata, ¿no? Muerto, vamos. Perfecto, jugado aquí. Pues no sé qué hubiera hecho, tío, si me llega a no tener restos, tío. Pero sí que lo pasamos rápido. Sidra.
Vamos a cambiar a Shiftry, tío. Pero la madre que me parió, los Pokémon que me están sacando. Que no tenga nada de dragón, Los ataques dragón joden bastante. Este es el Pokémon a nivel 32, vale. Brazo pincho. No es muy eficaz, pero le quita mitad de la vida. Sí, es muy eficaz, vale. Retrocede, vámonos. Vámonos, Shiftry, coño, es la polla este rojo, tío. Va a su casa. 1062 puntos de experiencia. Va a salir 102 PS ya, Sanflora, vale. Está hecho, vamos a sacar a Angry Bird. Es el que más PS tiene, ¿no? Joder, el Shiftry. Y... Sí, se acaba. Pero ha acabado ya. O sea, un golpe aéreo y para tu casa, venga. Vámonos, chaval. Qué grande que tenga machote restos, tío. Qué grande, tío. 4000 pavillos, que debo estar bastante hinchado de pasta. Me has ganado. Y hacía mucho que no perdía. He aprendido una gran cantidad de cosas gracias a ti. Toma esta medalla de gimnasio. Le he entregado a Iván la medalla de Okin. La tenéis ahora en el layout. Pensaba que moría machote, tío. Supongo que debería explicarte algunas cosas sobre la medalla. Sí, la turrita. Ah, puedo usar vuelo. ¿Y dónde me lo darán, tío? Porque para... Todavía sería clave. MT60 que está randomizada. Ah, por cierto, se me olvidaba. Sí. Voy a cancelar las MTs. O sea, solo voy a enseñar las máquinas ocultas. Y porque ya bastante yo tengo, comparado con Dani, la ventaja de que aprenden ataques del mismo equipo, del mismo tipo. Por ejemplo, todos tienen ataques de su tipo. El único Shiftry que no los tiene de tipo siniestro, pero los tiene de tipo... Espera, aquí abajo, ¿no? Entonces... ¿Dónde es? Ah, joder. Aquí arriba. Nico Shiftry que no los tiene de tipo siniestro, pero sí los tiene de tipo planta, entonces... Pues me parece justo cancelarlos. Porque aparte todos mis Pokémon pueden aprender todas las MTs. Entonces, tampoco me parece justo, ¿sabéis? Lo que quiero decir. Vale. Y vamos a ver... No, bicicleta no. Vamos a salir y abrir el mapa. Ah, no, si ahora hay evento del equipo Galaxia. O sea, hay que ir a capturar Pokémon de ruta, pero no, vamos a seguir combatiendo. Quedan 2 minutos y medio, aquí está Maya. A ver. ¿Qué me dice? Hola Iván, ¿podrías ayudarme? Unos granujas del equipo Galaxia me han quitado la Pokédex. Necesito tu ayuda para recuperarla. Te esperaré frente a los almacenes, ¿vendrás? Pues sí, vamos allá. Esta no sabe ser independiente, pero bueno, no pasa nada. Hay que ayudarla también. Vamos a ir a curar, ahora sí que sí. Menos mal que tengo machete con tajo cruzado. Ya, disculpa que te estoy muerto de sueño. Me he despertado hace recientemente poco. Pero, es que a Shiftry... Contra Shiftry y Staravia, tío, le hubiera pasado puta así con Fueguín. O sea, el tipo hielo me destroza y el tipo agua... O sea, es que un agua hielo, tío... Flipante. Menos mal que tengo machote. Ay. Es que también estoy malo, ¿sabéis? Estoy aquí con un completo. Vale, vuelve cuando quieras y vamos a enfrentarnos a estos. Y mañana seguiremos. Que cuando llevo ya... Yo soy muy pesado con el tema de cuánto llevas ya, pero es que tampoco quiero pasarme. Y tampoco quiero que eso sea muy pesado. Así que quedan 2 minutillos. Sí, vamos a ver... Lucha con la gente de la Pokédex. Hola Iván, ¿podrías ayudarme? ¿Te recuerdas del equipo Galaxia, esta gente inmunda? Sí, estos que intentaron robar los resultados del estudio del profesor Serval. Pues me tropecé con ellos y se llevaron mi Pokédex. ¿Querrías combatir junto a mí para recuperarla? Sí. Combate doble. Con tu equipo Pokémon unido al mío no podemos perder. Sería imposible con lo bien que nos compenetramos. No dejaré que esos malvados se salgan con la suya. Creo que es combate 1 contra 1, no. Creo que no es combate doble, así que bueno. Ah, pues sí, es combate doble. Pues andan separados. Planta de hielo, agua siniestro, tío. Pero qué compenetración es esta, tío. A ver. Sé que Carbaña puede atacarme bastante fuerte. De nivel 24. Ya no me ataca. Perfecto, este Octillery con velocidad extrema, tío.
Y el agua más no debería caer, es por 4, es hielo planta, tío. Vale, sí, para su casa. Nivel 31. Y Kyogre. Ahora sí que cambiamos a Shiftry. Empiezan a venirse los legendarios fuertes, o sea, poca broma. Houndoom debería matarnos, Emma. Ha fallado y va por mí, ¿eh? ¡No, no, no, no! He pensado que su foco atacaba a los dos, tío. Que no sea tonto y que ataque a... Vale, bien. Si le ataca a Kyogre, creo que Shiftry hubiera sido más rápido también. Y ya hemos matado a Kyogre, por lo menos. Pero bueno, así está bien. Hemos ganado y, oye, creo que está bastante completo el capítulo. Hemos hecho un combate doble, hemos combatido contra todos los secuaces de... Bueno, secuaces. Todos los ayudantes del líder. Este nos cuenta aquí su vida. Y hemos ganado la medalla, gracias a unos restos de manera muy épica. Sí, bueno. Vamos a esperar a que terminen estos de hablar. Ah, lo mismo no hay evento aquí, ¿eh? ¿Qué sucede? ¿Por qué se comporta el equipo de Galaxia como si todo le perteneciera? Muchísimas gracias, Iván. No soy nadie sin mi Pokédex. Es indispensable para ayudar al profesor Serval en su investigación. A ver. Pues ahora que ir, ¿no? A la mansión Pokémon. Bueno, viene Hanson, tío. Nada, no me deja acabar el capítulo. No temáis, he venido corriendo. He oído que había unos niños peleándose en el equipo de Galaxia. ¿Sois vosotros? ¿Cómo no? Sí, pero les hemos puesto finos. Sueltas a la cara, menuda grosería. No, vaya parguela este. Llega tarde, tío, y hemos tenido que ganarle nosotros. Que no venga ahora de chulo. ¿Sabes? Mira, y se mira en su cara. Tonto. Este me cae muy mal, tío. En Pokémon Ultra Luna ya me cae mejor, con los ultraentes y todo esto. Bueno, en Pokémon Sol y Luna más bien, pero Ultra Luna no me lo he pasado. Intenta robar las pertenencias de una criatura. La escala de su delito es hilarantemente minúscula. Madre mía. Yo no sé ni hablar, tíos. No, bueno. Joder, macho. Media hora, tío, aquí. No, lo siento, es que este es un pesado. Ah, vale, sí, hay que abrir aquí, vale. Pues mañana tendremos evento o esta mierda, ¿no? Tú, sí. Una máquina oculta. Ojo, pues nos da vuelo, creo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a dejarlo por aquí, vamos a coger vuelo antes que nada. Ya que estamos. No recordaba que lo cogían aquí, así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, si es así, dejar un muy buen like, suscribiros si no estáis. Y adiós.